La Biblia es un libro apasionante. Es un libro que no lo puede haber escrito una persona, por la forma en que fue escrito, por los años que llevó su construcción. Sin duda tiene un solo autor, que es Dios, y varios escritores. Ahora, cuando vos vas leyendo la Biblia vas a encontrar literatura de todo tipo. Cuenta muchas historias. Las historias nos hacen mucho bien, nos enseñan mucho. Y tenés poemas, tenés cantos, tenés muchos estudios. Entonces es una literatura muy variada. Pero lo que más me sorprende, y a mí desde chiquito que leía la Biblia más me gustaba, eran las historias. Y cuenta la historia de muchas personas. ¿Sabes cuáles son las personas que más se mencionan en la Biblia? ¿Te lo preguntaste alguna vez? Viste que la Biblia tiene muchos libros, escritos en 1500 años, pero hay sobre todo dos personas, seres humanos, que se las mencionan en muchos de los libros. Algunos en forma directa, otras en forma indirecta. Una es el Señor Jesús, ¿no? Una es el Señor Jesús. Y la otra no es Moisés. Se menciona mucho, pero no es Moisés. David es una persona que es la que más se la menciona o se hace referencia después del Señor Jesús en la Escritura. Siempre me llamó la atención la vida de este hombre, porque sobre todo cuando sos chico y escuchás las historias bíblicas, aquellos que a lo mejor hemos escuchado historias bíblicas, te sorprenden mucho los milagros, las cosas que son sobrenaturales. ¿Qué sé yo? Cruzar el Mar Rojo. Es una locura, imposible. Pero cuando ves la historia de David, no ves ningún milagro. Ningún hecho sobrenatural, aparentemente sobrenatural. Un hombre de guerra, un poeta, un pastor. Pero no ves esos milagros como por ejemplo hizo Elías o Eliseo. Sin embargo, es la persona, después del Señor Jesús, que más se menciona, y es más, David le va a dar el apellido a nuestro Señor Jesucristo. Porque viste que al Señor Jesús se lo conoce como hijo de David, no porque era un hijo directo, sino que era un descendiente. Y vos sabés que algo curioso de David, y algo que vamos a hablar ahora en este tiempito, es que él también en un momento fue ungido. La historia de David es muy especial. ¿Sabes lo que significa su nombre? ¿Sabes lo que significa David? ¿Alguna vez te lo preguntaste? Significa el amado. Un nombre de guerra era, ¿no? Pero su nombre significa el amado. Él nació en el mismo pueblito que nació el Señor Jesús. Él nació en Belén. Él era judío como el Señor Jesús, de nacionalidad israelita. Su papá se llamaba Isaí, no sabemos mucho de él. De su mamá sabemos casi que poco y nada. Mira, hay un salmo, si lo querés leer, si me querés acompañar, ahí en Salmo 86, versículo 16, que fíjate lo que dice. Esto lo escribe el rey David, el David, ¿no? Dice versículo 16, mírame y ten misericordia de mí, da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. ¿Cómo la consideraba su mamá? Una sierva de Dios. No sabemos más nada de la mamá. Hay una tradición judía que hasta le ponen un nombre, pero no sabemos nada. En realidad la Escritura nos menciona que era sierva de Dios y nos menciona que cuando David está huyendo de Saúl,
manda a que su papá y su mamá sea protegida en la tierra de Moab. ¿Por qué Moab? Porque uno de los descendientes de él, una bisabuela por allá anda, era moabita. Y si te vas más allá de la genealogía de él, una de sus abuelitas allá lejos, era prostituta, era Rahab, la de Jericó, ni siquiera del pueblo de Israel. Fueron incorporadas por Dios al pueblo de Israel. Fíjate las cosas de este David. Tenía, ¿cuántos hermanos? ¿Saben? 7 hermanos, varones. Complicados los muchachos. Mira cómo él describe la relación que tenía con sus hermanos ahí en Salmo 69:8. Fíjate lo que él cuenta, su propia experiencia familiar ahí con sus 7 hermanos hombres y dos mujeres también tenía, ¿no? Fíjate lo que dice: extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. O sea que la relación con sus hermanos aparentemente no era tan buena. Es más, su papá, no sé si lo consideraba mucho, porque lo mandaba a hacer el trabajo, ¿viste? Ese que por ahí hacían los siervos, pastor de ovejas. Es más, ya vamos a leer el pasaje ahora cuando él tiene que traer a todos sus hijos delante del profeta Samuel, no lo considera. Fíjate qué ironía de la vida. El amado ¿por quién? ¿Por su papá? Le pusieron el amado por su papá, que no lo consideraba. El amado por sus hermanos. ¿Te parecía, viste, cuando vos te decís, me llaman el amado y siento como que en mi contexto no me quiere nadie? Es un poco la situación de este hombre, ¿no? Y vos sabés que la Biblia no nos menciona nada de David hasta el libro de Ruth. ¿Ah? Y en el libro de Ruth se menciona que justamente de esta mujer, de Ruth, iban a nacer David, solamente. Y después la Biblia nos sigue mencionando de que Israel pide un rey y escogen por rey a un hombre que se llama Saúl, que también es ungido y que Dios desecha. Pero vos sabés que la Biblia, cuando va a hablar de David en el Nuevo Testamento, lo va a poner con unas características que creo son muy especiales. Mira, vamos a leer ahí en Hechos, capítulo 13, versículo 22. Empecemos desde el 21 para entender un poco el pasaje. Fíjate que Israel pidió rey y luego que pidieron rey, Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, fíjate que este testimonio lo va a dar Dios. He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Y subraya bien esta frase, quien hará todo lo que yo quiero. Ese era el concepto de Dios con respecto a este muchacho. Ahora, si nosotros leemos rápidamente esa frase, nos podemos llegar a equivocar si no conocemos el contexto. Y tal vez vos has pensado, como yo a lo mejor pensé muchos años, que Dios estaba buscando a ver a alguien que realmente valiera la pena. Y encontró a un muchacho íntegro, escritor de salmos, que amaba con pasión a Dios, que casi no tenía defectos, y lo eligió como rey. Te vas a dar cuenta que eso no fue así. Por eso te invito a que vayamos a la historia. La historia de este muchacho empieza con su rey anterior, el rey Saúl. El rey Saúl fue desechado por Dios. ¿Sabes por qué? Mira, lo vamos a leer ahí en 1 Samuel capítulo 13. 1 Samuel capítulo 13, versículo 13, el profeta Samuel va a dar un juicio de Dios acerca de este rey que empezó bien,
con mucha humildad, pero que en algún momento su corazón se empezó a endurecer. Entonces Samuel le dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Fíjate que es lo mismo que dice Hechos. Las únicas 2 veces que mencionan esta frase. El cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. A ver, el problema que tenía Saúl era un problema de corazón. No es que tenía un problema cardíaco. Aquellos que hemos sido papá o mamá y hemos tenido chicos chiquitos y te gustaba jugar con los chicos, a lo mejor le compraste alguna vez esas masas, ¿viste? Para hacer cosas. Entonces vos formabas masas, hacías muñequitos, autitos, un montón de cosas, los que los chicos querían, y ahí pasabas a lo mejor horas jugando. ¿Qué pasaba si la masa no la guardabas bien? Se secaba. Y cuando la querías volver a usar, ya no era tan fácil manejarla. Y vos querías hacer a lo mejor el muñequito y se te quebraba. Y si la dejabas mucho tiempo afuera, ya no había forma de ablandarla, la tenías que tirar. ¿Por qué? Porque se había endurecido. Ahora, el corazón de Saúl se endureció. ¿Qué significa eso? Que no estaba dispuesto a hacer todo lo que Dios quería que hiciera. Porque cuando vos empezás a ver el pecado de Saúl, a nuestros ojos humanos, carnales, y no nos parece tan grave como engancharte la esposa de tu mejor soldado y después mandarlo a matar para quedarte con ella. No parece tan grave. Sin embargo, el problema no estaba en el pecado en sí. El problema es que su corazón estaba tan endurecido que generaba pecado y no había forma de moldearlo porque era una masa que había estado mucho tiempo afuera. Entonces, Dios quería trabajar en el corazón de Saúl y no podía. Pero ahí había un profeta que oraba. Fíjate lo que dice ahí en 1 Samuel capítulo 16, versículo 1. Fíjate que hasta este momento ni se lo menciona a David. Y fíjate que dice que Dios, Jehová, le va a decir a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Hay una palabra fuerte ahí, ¿no? Hay una palabra que cuando le hemos tenido que experimentar, ya sea en un examen, a lo mejor tratando de buscar una compañera que te gusta, a lo mejor cuando estás buscando un trabajo y te desechan, es fuerte. Es fuerte. Fíjate cuál es la escena. Un profeta de Dios orando. Dios, toca el corazón de Saúl. Toca su corazón para que sea moldeable, para que sea un buen rey. Pero Dios ya había tomado una decisión. Y Dios dijo: yo lo deseché, porque su corazón no está dispuesto a hacer lo que yo quiero. Yo creo que es una oración que muchos hemos hecho. A lo mejor por un hijo, por un familiar, por un esposo, una esposa. Señor, toca su corazón. Está duro, está duro. Ahora, tenemos que seguir orando así. Por las personas que a lo mejor están alejadas de Dios o que vemos que su corazón se ha endurecido, por más que aparente que están acá. Tenemos que seguir orando así. Pero también tenemos que entender una cosa. Llega un momento que Dios dice: basta. Y a Saúl Dios le dijo: basta, lo desecho.
Dios vio que no podía trabajar en ese corazón y Saúl no estaba dispuesto a dejarse moldear y a hacer las cosas que Dios quería que hiciera. Y el profeta Samuel, que tenía un corazón moldeable, aunque le dolía en el alma, porque lo amaba a Saúl, ¿qué hizo? Tomó su cuerno y se fue a Belén, a la casa de aquella familia que Dios le había dicho, este hombre Isaí, que tenía 8 hijos varones y 2 hijas mujeres. Fíjate lo que dice el versículo 2 del capítulo 16 de 1 Samuel. Samuel le dijo a Dios, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Habrán dicho los muchachos, ¿qué hicimos para que venga el profeta de Dios? Y él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos, venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, esto lo dice Samuel, de cierto, delante de Jehová estás ungido. Y fíjate lo que le dice Jehová. No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. La misma palabra que usa para Saúl. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Un versículo que a lo mejor es muy conocido por muchos, pero que también es fuerte. Vos sabés que ahora el que estaba en el examen de Dios era otra persona. Era el hijo más grande de Isaí. Samuel no sabía cuál de los hijos iba a ser, pero cuando Samuel lo ve, ¿qué ve? La apariencia. Y ve la estatura, porque fíjate que se lo dice Dios, y ve la posición social que tenía, era el hijo mayor de Isaí, habrá visto su porte, habrá visto cómo se conducía, y dijo, este es. Eso lo dijo Samuel. Yo no sé cómo se comunicaba Dios con Samuel. No sé, porque imagínate, Samuel agarrando el cuerno para ungirlo con aceite, como el elegido de Dios, y Dios le dice, no. Y le dice todo este texto. Jehová no mira como mira el hombre. El hombre mira las apariencias, lo de afuera, lo externo. Dios mira el corazón. Vos sabés que nosotros somos muy prontos a juzgar, ¿no? Por apariencia. Recuerdo hace muchos años, nosotros veníamos de un campamento de niños, de horas felices, ahí en la iglesia en calle Sarabia, y con Eva habíamos sido los directores. Entonces, como juntábamos chicos de varios barrios y no conocíamos todas las horas felices que teníamos en ese momento, estábamos esperando que los padres vengan a buscar a los hijos. El campamento había terminado tarde, eran como las 8:30, ya estaba oscuro, y no venían a buscar los chicos, a un hijo que había ido al campamento, a un chico. Esperamos, no venía, entonces le digo, bueno, te llevo a tu casa. ¿A dónde vivís? Él vivía en una villa, ahí en Barrio General Sabio, que en lo personal yo no la conocía. Yo conocía la parte de adelante de la villa, él vivía en la parte de atrás, ¿no? Pasando una zona roja de travestis. Entonces, digo, bueno, te llevo. Entonces, cuando lo vamos llevando en el auto, nosotros teníamos los chicos, el chico me dice, por acá nos tenemos que meter. Típico de las villas de Córdoba, no sé si entraste, viste por ahí la calle de tierra, se va haciendo cada vez más chiquito, después algunos pasillos. Claro, el auto ya no me entraba más y estábamos en el medio de la villa. Y entonces yo le digo, ¿te falta mucho? No, es por ahí, maestro, es por ahí. Y ya el auto no me llegaba. Y yo estaba arriba del auto,
Veo a un costado, había unos muchachos tomando cerveza en una casa, y yo cuando dije, acá no vamos a salir bien. Y yo estaba en la duda, ¿qué hago? ¿Lo dejo al chico que se vaya solo a su casa? ¿O lo acompaño y dejo a mi familia sola en el auto? Y en el momento de esa duda dije, bueno, me bajo, lo acompaño al chico y cuando veo a los muchachos allá y le digo al chico, vamos corriendo. Y fuimos corriendo, llegamos a la casa, dicho sea de paso, los padres ni enterados que se habían ido a un campamento, así que dejo al chico, cuando vuelvo veo que estaban los muchachos allá, yo estaba tranquilo, la familia adentro del auto, cuando estoy por subir me ponen una pistola de atrás, una persona que nunca la vi. Me quedo helado y de los mismos muchachos que estaban tomando cerveza, que yo digo, esos nos van a robar o nos van a hacer daño, sale uno y dice, a él no lo tocas, te vas. Y el muchacho que me estaba apuntando se fue. Yo no sé si los ángeles toman cerveza, a lo mejor sí, pero fíjate lo que es juzgar por las apariencias. Aquellos mismos que yo pensaba que nos iban a hacer daño, fueron los que Dios usó para salvarnos. Es que nuestra vista siempre es limitada. Pero Dios no ve la apariencia, no ve solamente lo que ven nuestros ojos. Él ve el corazón. ¿Y qué vio en el corazón de Eliab para que Dios lo rechace? ¿Qué vio? Puede decir, la Biblia no nos dice nada. O algo. ¿Viste cuando David va a enfrentar a Goliat? Antes de esa escena, el padre lo manda a ver cómo estaban sus hermanos. Eliab y sus dos hermanos más grandes y sus dos hermanos que le seguían van a la guerra contra los filisteos en el momento ese que Goliat aparece. Entonces David tiene que ir, enviado por su padre, a llevarle provisiones para ver el estado de ellos. Y David escucha al filisteo, a Goliat, maldiciendo al ejército de Dios. Entonces David dice, ¿quién es este que se atreve a proferir estos insultos contra los escuadrones del Dios viviente? Y Eliab lo escucha y le dice, ¿qué haces acá? Yo conozco cómo sos, le dice Eliab a David, que viniste a ver la guerra. Yo sé que tenés un corazón perverso. Y David lo mira y le dice, yo solo hice una pregunta. Mira cómo respondió. ¿Por qué? Porque muestra lo que tenía en su corazón. A lo mejor tenía algo de envidia, o bastante de envidia, porque él tuvo que vivir el momento donde él fue desechado. Pero sin duda tenía un corazón duro. Era una masa que había estado afuera mucho tiempo y que si Dios quería trabajarla, no podía porque Eliab no estaba dispuesto a hacer todo lo que Dios quería que hiciera. Entonces Dios lo desechó. Hay cosas que nosotros no podíamos ver, pero Dios sí ve. Dios sí ve. Y Eliab fue desechado por Dios. Fíjate que usa la misma palabra que usa para describir la actitud de Dios con Saúl. Entonces, fíjate cómo sigue el pasaje, ¿no? Fíjate que hasta este momento no se lo menciona a David. Dice el versículo 8. Entonces llamó Isaí a Abinadab, a su segundo hijo, y lo hizo pasar delante de Samuel. Esta vez Samuel no se apuró, no tomó sus decisiones apresuradas, esperó la respuesta de Dios y después que la tuvo dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, a su tercer hijo varón, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Ahora, si vos
sos el profeta de Dios sobre Israel. Fíjate que cuando él llega a Belén, todos le tenían miedo a Samuel, por las cosas terribles que Dios había hecho por medio de Samuel, por la autoridad espiritual que tenía. Le decís ahí, trae tus hijos, porque Dios va a elegir a uno de tus hijos para algo especial, trae a todos tus hijos. Claro, trajo 7. Entonces Samuel le pregunta la lógica, che, ¿son todos tus hijos? ¿Qué habrá pensado Samuel? ¿Tendrá un hijo perdido por ahí? Fíjate lo que dice Isaí. Queda aún el menor que apacienta las ovejas. El amado. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, le hizo entrar, era rubio, hermoso de ojos, de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Fíjate que Dios también rechazó a los otros hermanos de David. ¿Por qué? Porque Dios vio el corazón, que no estaban dispuestos a hacer todo lo que Dios quería. Iban a llamar al amado, aquel que no era considerado por su padre, aquel que que era menospreciado por sus hermanos. Y cuando pasa delante de Samuel, ¿qué dice Dios? Este es. ¿Por qué? ¿Por qué lo eligió David? Por lo que dice Hechos. Era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué significa eso? Fíjate esto. El pueblo, nosotros, elegimos en base a nuestras apariencias, a lo que humanamente creemos que es bueno para nosotros, las capacidades, la posición social, las habilidades, la altura, la presencia. Estamos en un momento donde lo estético está sobre lo ético, por ejemplo. Es más importante lo que mostramos que lo que somos. Las redes es un reflejo claro de eso. Nos importa más lo que la gente puede llegar a pensar de nosotros, de lo que realmente nosotros somos. Estamos más preocupados que se nos descubra algo malo que porque estamos haciendo algo malo. Fíjate que nos apasiona esto de la apariencia. Ahora, así eligió Israel el primer rey. Si bien Dios se lo escogió en base a lo que el pueblo miraba. Un hombre al cual todos le llegaban acá. Que cuando la gente lo vio dijo, este es el rey. Y Dios demostró que en base a las apariencias, cuando nosotros escogemos con nuestros criterios, nos equivocamos. Ahora, ¿cuál es el criterio para escoger de Dios, para elegir de Dios? Acompáñame ahí a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 26. Por ahí creemos que David tenía una gran capacidad o era un hombre totalmente íntegro o que era un gran compositor de salmos en ese momento. Y fíjate cómo Dios se elige. 1 Corintios nos aclara bien el concepto y dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, vuestro llamado, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Fíjate cómo dice esta versión. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos, o ricos, cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante.
Como resultado, nadie puede jamás jactarse en la presencia de Dios. ¿Sabes por qué Dios escogió a David? Porque era nada. Porque era menospreciado. Porque no valía para nadie. No valía para su papá, no valía para su mamá. A lo mejor para su mamá sí, no sabemos eso, pero no valía para sus hermanos. En la fiesta estaba cuidando las ovejas. Todos consideraban que él no podía ser el elegido, el ungido, el sin capacidad. Aunque tenía un poco de facha, dirían las chicas, ¿viste? Porque dice que era rubio, de buen parecer, pero algo de facha. Su personalidad, nada. Así escoge Dios. Así escoge Dios. ¿Para qué? ¿Para qué escoge así? Para engrandecer su nombre. Porque cuando David reconoció su situación, que no era nada, ¿vos creés que David no se enteró de que venía el profeta Samuel, que había revolucionado Belén porque estaban todos asustados? Él estaba cuidando ovejas y que había llamado a los hermanos porque de los hermanos él habrá pensado, iban a elegir a alguien, Dios iba a elegir a alguien. ¿Qué habrá pensado David? Uy, capaz que lo elijan a Eliab. O a Abinadab o a Sama, que van a ir ya al ejército del rey Saúl. Ellos sí que tienen capacidad, habrá dicho. ¡Wow! Ese mismo se consideraba nada. Ahora, Dios escoge al que no es nada. A quien la ironía de la vida le habían puesto el amado y a lo mejor no se sentía ni amado para hacer grandes cosas. Porque el corazón de David era una masa bien guardadita. Entonces Dios iba a tomar su corazón y lo iba a poder moldear. Iba a poder hacer cosas sorprendentes. Eso es lo que dice Hechos. Dios eligió a un hombre conforme a su propio criterio, al criterio de Dios, para hacer algo extraordinario con ese hombre, para que la gloria, ¿sabe quién se la lleve? Dios. Así actúa Dios. Así actúa Dios. Y ahora sucede algo que es lo que cambia la vida de David. Fíjate lo que dice ahí en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Imagínate la escena. El nada para los ojos del mundo. De pie entre sus hermanos. 1 Samuel 16, 13. En ese momento Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y fíjate cómo dice, desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Vino sobre David. Hay una versión que traduce aún mejor esta palabra vino. Dice, el Espíritu de Jehová se apoderó de David. El ungimiento de aceite, esa elección, David también es ungido, pero no es el ungido, esa elección de Dios significaba de que él iba a ser el próximo rey de Israel. Pero también era un símbolo de algo que sucede en su vida. El propio Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, se apodera de su vida. Y a partir de ahí, la vida de David se transforma. Y yo creo que a partir de ahí David se va a cuidar las ovejas como antes. Y de repente aparece un león o un oso y alguna vocecita, como le decía Samuel por ahí, le decía, che, que ese oso, ese león, no te coma la oveja, anda, quítasela. Y entonces él fue y lo agarró al león y se la sacó de la boca. Vos decís, ¿es la habilidad de David? ¿Es el poder de David? ¿Es la fuerza de David? No, es el poder del Espíritu Santo en ese hombre. Lo vimos también en Sansón, por ejemplo. Ahora, David debe haber tocado algún instrumento, pero ahora él empieza a componer salmos, himnos, canciones que no solamente le hacen bien a su corazón, sino se da cuenta que le puede hacer bien a otras personas. Y los salmos que hoy tenemos son escritos por el Espíritu Santo a través de este hombre.
¿Vos creés que lo escribió antes de este tiempo? No. Es el Espíritu Santo en David el que marca la diferencia. Y entonces él va a llevarle los alimentos a sus hermanos y se topa con un gigante que aterrorizaba al más alto del pueblo, que era Saúl, y atemorizaba al hijo de Saúl, que era Jonatán, que era un valiente de aquellos. Era un valiente de aquellos. Nadie se animaba a pelear con Goliat. Y este muchacho que no estaba acostumbrado a la guerra se siente ofendido y el Espíritu Santo le sopla y le dice: ¿cómo puede ser que insulten así a los escuadrones del Dios viviente? Anda, David, anda. Y va y lo vence. Y tiene que ir a juntar las 5 piedras, y a algunos le podrán encontrar alegoría a las 5 piedras, pero en realidad uno puede pensar que David debe haber dicho: a lo mejor si le erro con la primera, le tiro con la segunda, con la tercera, con la cuarta, con la quinta y salgo corriendo. Pero con la primera lo voltea y lo mata sin arma, con la propia espada que el filisteo había estado afilando para cortar a los israelitas. Y este mismo David es el que va a unificar a un pueblo que estaba separado para construir la gran nación de Israel. ¿Pero cuándo? Cuando el Espíritu Santo vino y se apoderó sobre él, porque tenía un corazón moldeable. Y cuando se equivocó y cuando pecó, no es que Dios avalaba ese pecado, pero su corazón era moldeable y se arrepentía. Y aceptaba las consecuencias, pero se arrepentía y se daba cuenta que había pecado contra Dios, solo contra Dios. ¿Cuál es la diferencia de este hombre? Que era nada a los ojos del mundo, y por eso Dios los escoge. Pero con el Espíritu de Dios las cosas cambian. Y vos sabés que nosotros, en el momento en que creemos en Cristo, el mismo Espíritu que actuó en David y que actuó en el Señor Jesucristo está en nosotros. A ver, Dios puede mover montes, pero quiere trabajar en corazones que no sean de piedra. Por eso Él cambia nuestro corazón y nos pone un corazón que tiene que ser moldeable. Dios quiere trabajar en nuestro corazón. El problema a lo mejor está en lo que nosotros creemos de nosotros mismos. Creemos que tenemos grandes capacidades, grandes habilidades, y en la obra de Dios no depende de nosotros, depende de un corazón moldeable que esté dispuesto a hacer todo lo que Dios quiere que hagamos. ¿Para qué? Para que su nombre sea glorificado. Y de eso se trata. Ahora, si nosotros nos tenemos que parar delante de Dios para analizar nuestro corazón, por ahí suena dura la palabra desechado. Pablo usa, haciendo una alegoría a una carrera, de que él mismo se disciplina a sí mismo y corre esta carrera para que él, habiendo sido un ejemplo para tantos, en un momento es como que no llegue a ser descalificado. A ver, nosotros tenemos que evaluar nuestro corazón todos los días. A ver si entendemos. Ser una persona conforme al corazón de Dios es ser una persona que tiene que tener un corazón dispuesto a ser moldeado por Él para que la gloria se la lleve Él. Eso es. Entonces mi responsabilidad es cuidar mi corazón. Buscar escuchar el consejo de Dios. ¿Para qué? Para obedecerlo. En cosas muy simples. Por ejemplo, los hábitos de Cristo son hábitos que yo tengo que tener. En cosas muy simples que a lo mejor nosotros ya la estamos pasando por alto. Y a medida que vamos desobedeciendo, o ciertas cosas vamos dejando entrar, como la envidia, el orgullo, el corazón se empieza a endurecer y Dios no puede trabajar. Y Dios no se puede glorificar.
Yo me tengo que preguntar, Dios, ¿se está glorificando en mi vida? Cuando otros me ven, ¿glorifican a Dios o me glorifican a mí? Y si soy yo el que me estoy glorificando, tengo que evaluar mi corazón. Yo no sé cómo se ablandaba la masa. A lo mejor alguna mamá tiene el secreto para decir, mira, si lo dejaste tantos días afuera, la masa la pones en tal lado y se ablanda. Pero el corazón se ablanda con confesión. Como cuando David a veces cayó, se acercó a Dios y le derramó su corazón a Dios, con confesión. A lo mejor hay cosas que tenemos que confesar. Y este puede ser un tiempo que Dios nos llame a poner nuestro corazón en sus manos, a que Él lo examine, que Él nos muestre qué cosas tenemos que cambiar, qué cosas estoy haciendo mal, qué pecado he permitido para que mi corazón se ponga como una piedra y no pueda ser trabajado por Dios. David, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero me quedo con la última frase del versículo de Hechos, que estará dispuesto a hacer todo lo que yo quiero que haga. Que esa sea nuestra realidad también. Oramos.